Buenas tardes, mi nombre es Bernardo González, yo soy coordinador académico del curso Didáctica para el Aprendizaje de las Religiones Comparadas que desarrolla el Centro de Estudios Judaicos de la Facultad de Filosofía y Humanidad de la Universidad de Chile desde hace ya unos cuantos años. Y les quiero presentar en este módulo, además de abordar temáticas importantes de la unidad 1, hacerles un recordatorio de este camino que vamos a desarrollar juntos desde el pasado 26 de mayo hasta el 4 de agosto del año 2014, donde el objetivo es poder abordar temáticas centrales que ponen el tema de la religión, de la enseñanza para el aprendizaje de la religión, en contextos de aula y en sus contextos donde ustedes desarrollan su quehacer profesional, y nuestros esfuerzos van dirigidos especialmente hacia allá. Son 3 unidades, la primera de ellas, Pedagogía y Religión, que aborda este fundamental vínculo para el quehacer profesional. Vamos a discutir algunos temas centrales de cómo nos posicionamos teórica y metodológicamente, colaborando en el quehacer cotidiano de su esfuerzo pedagógico por levantar estos temas y hacerlo significativo a los estudiantes. La segunda unidad, Religiones Abrahámicas, aborda las 3 religiones monoteístas que han tenido tanto peso en el mundo en los últimos siglos. Y el objetivo es que podamos, desde esta óptica de la actualidad, donde los fundamentalismos pesan en las relaciones cotidianas de los sujetos, abrir espacio a la inclusión o a la llamada tolerancia, donde el diálogo interreligioso esté muy presente. Y una unidad tercera del curso que nos resulta profundamente significativa es aquella que aborda la cosmovisión mapuche, que nos parece esencial para rescatar elementos fundamentales del identitario chileno, incluyendo un aspecto fundamental de este diálogo de sincretismo y de mestizaje que forman parte de la sociedad chilena y que nos permiten entendernos, entender a otros y dialogar de manera común. Les quiero presentar brevemente el ámbito evaluativo del curso, porque el objetivo de la evaluación es ponerla a servicio de su quehacer cotidiano como profesores de colegio, donde están ustedes permanentemente demandados por situaciones emergentes que se acompañan con orientaciones, instrumentos y contenidos curriculares que tienen normalmente un soporte ministerial, o también la propia lectura que hace el colegio desde el centro educativo con un proyecto propio, por ejemplo, educativo. Pues lo interesante aquí nos parece que a través de este curso ustedes puedan hacer operativo en el quehacer cotidiano este vínculo de las temáticas y la reflexión sobre las temáticas de las religiones comparadas, y que eso movilice, transforme, enriquezca la vida de los estudiantes. Y por eso los 3 trabajos de este curso consisten en hacer dialogar su quehacer cotidiano con los esfuerzos de que sus estudiantes tengan oportunidad de aprendizaje nueva. Entonces el objetivo del primer trabajo, que está vinculado a la unidad 1, es que ustedes planifiquen a una unidad de aprendizaje que se aplique durante el semestre que ustedes van a trabajar y durante el cual van a ser estudiantes de este curso, donde se problematice el fenómeno religioso desde la óptica de las religiones comparadas. Y para ello van a contar con la retroalimentación permanente de la tutora Camila Zócar y también de mi parte como coordinador académico. Entonces el objetivo es que hagan una planificación que considere todos los aspectos que normalmente un docente tiene en cuenta, desde los lineamientos que puede entregar y demandar el colegio hasta aquellos elementos contextuales que a ustedes les parecen fundamentales para levantar este tema de las religiones comparadas, problematizando lo que sería el fenómeno religioso. El segundo trabajo consiste en la elaboración de un recurso didáctico que facilite la formación integral de los estudiantes y que resulte innovador en el contexto escolar en el que ustedes se desempeñan. Y ese recurso didáctico va a estar contemplado en esta misma planificación que ustedes van a hacer al inicio, pero lo van a entregar en una segunda etapa, porque el objetivo es que ustedes vayan enriqueciendo su mirada a lo largo del desarrollo del curso, tomando insumos de él y del diálogo que tengan tanto con la tutora como conmigo para levantar un recurso didáctico que facilite el aprendizaje, los aprendizajes,
y que ustedes consideren en este esfuerzo permanente que hacemos los profesores de evaluar y de diagnosticar lo que está ocurriendo con nuestros estudiantes, consideren que es un recurso fundamental que resultó necesario para hacer ampliaciones, aperturas de nuevos temas, y que impliquen prácticas que no son muy comunes en los colegios, pero que permiten, facilitan el diálogo interreligioso, que normalmente va muy de la mano de el trabajo también multidisciplinario con otros sectores del colegio, con otras asignaturas. Así que queremos acompañarlo en esto y ver cómo ustedes lo realizan. Esto obviamente va a tener una retroalimentación también del tutor y mía como coordinador académico. Y el último trabajo, que va a ir a la par con la tercera unidad, es un informe sobre que ustedes van a desarrollar. Les vamos a entregar la pauta oportunamente, ¿no?, sobre el desarrollo y o aplicación de esta planificación de la unidad de aprendizaje que elaboraron previamente con esta actividad innovadora, analizando qué es lo que resultó al final de este proceso, que va a coincidir en gran medida con el término del semestre, cuáles son las fortalezas y debilidades que ustedes detectaron al trabajar esta unidad, incluyendo en ella, en los objetivos, en las actividades, en el clase a clase, semana tras semana, elementos que rescaten como relevantes ustedes de este curso, y por lo tanto lo lleven a su diálogo permanente con los estudiantes en el aula. El objetivo ahora es poder abordar con mayor profundidad algunos temas que se tratan en la unidad 1, pedagogía y religión. Un objetivo importante es que ustedes aprendan, conozcan el fenómeno religioso como un fenómeno cultural. Es una óptica que a nosotros nos interesa sobremanera, en la medida en que lo religioso, que habla de lo trascendente y que se ha entendido de diversas formas en lo que llamamos usualmente la cultura occidental, y que implica monoteísmos, politeísmos y otras formas de acercamiento religioso, es un aspecto fundamental de la vida humana que no se entiende separado de la cultura. Tiene el sello cultural cada una de las cosas, que vinculada al universo de la trascendencia, hace la vida significativa en otro plano para los seres humanos, para las personas. Y ese fenómeno, entender lo religioso como fenómeno cultural, implica entenderlo vinculado a otros ámbitos fundamentales de la vida humana, como son la estructura social o los vínculos sociales, el ámbito económico, que tiene que ver con los mercados y el mantener la vida desde la vida material hasta la vida económica, ¿no? El ámbito político, que es cómo se posiciona y se organiza y se debate o se disputa en el ámbito público el poder para realizar cambio o continuidad, y que tiene que ver con gobiernos de turno, con estados o propuestas de los ciudadanos respecto a fenómenos o situaciones que le interesan. El ámbito social, que es cómo se relacionan o no, cómo dialogan o no los distintos sectores, protagonistas, actores que conforman la sociedad. Y el ámbito, obviamente, religioso no puede entenderse separado de estos otros ámbitos fundamentales de la cultura. Como dice Ernest Cassirer, la vida cultural es un entramado complejo donde cada hebra que conforma el tejido de la sociedad está interrelacionada con la otra. Y no se puede entender un ámbito de la vida si tú no incluyes el otro. Por lo tanto, lo religioso se comprende en el contexto histórico cuando tú pones la impronta de la cultura. Y es un objetivo muy importante de esta primera unidad de pedagogía y religión, entender contextualmente el desarrollo de la religión como institución y como un esfuerzo humano por, de alguna manera, explicitar las creencias, las prácticas, los rituales o alguna ética que sustenta siempre un fenómeno religioso en la sociedad en la cual vive. Otro objetivo también es comprender que el fenómeno religioso y la fe son ámbitos distintos, que se complementan pero que son distintos. Entendemos la fe, y ustedes van a tener ahí una serie de lecturas que van a acompañar teóricamente este aspecto, pero lo que se ha analizado mucho desde la sociología de la religión, o desde la ciencia de la religión, o de la filosofía de la religión. La fe es como un encantamiento, es como el
el sentir pleno, un enamoramiento por creer en la trascendencia. La fe no requiere necesariamente de un insumo de racionalidad o de lógica, apela directamente a un sentir, es profundamente emocional. Y la fe es tan fuerte, ese fenómeno, que podría o no estar presente en una institucionalidad religiosa. Nosotros podríamos ver alguna institucionalidad religiosa que funciona muy bien respecto de cánones, quizás de rituales, o de alguna normativa que se considera central en su institucionalidad, pero la fe, que es un fenómeno tan íntimo, podría no estar presente en ninguna de esas prácticas institucionales, porque la fe es un acto que vincula profundamente el afecto del ser humano, de la persona, con estos mundos de la trascendencia, que concibe, que siente, que dialoga de manera muy particular. Obviamente la institucionalidad religiosa condiciona, marca una mirada de fe, pero no necesariamente es así. Son ámbitos que se complementan, pero que analíticamente tienen carriles diferentes, y eso lo vamos a ir analizando durante el curso. Es importante, a mi juicio, como profesor que he trabajado años en el sistema escolar, entender que el jugársela por la diversidad es un desafío permanente, sobre todo para los profesores de religión, entendiendo que la inclusión del otro, la validación del otro, forma parte esencial de lo que nos interesa levantar como valor en el mundo de hoy. Dialogar desde nuestros acercamientos y también desde nuestra diferencia. Y en ese sentido el ecumenismo podría ser un ejemplo de diálogo dentro de nuestra diferencia. Y otros ámbitos más que tienen que ver con cómo yo convivo con esta diversidad que existe en el mundo de la religiosidad y por lo tanto en el mundo de la cultura. Cómo yo como docente contribuyo a que los estudiantes entiendan, analicen, vivencien esta diversidad religiosa, sintiendo que ese diálogo obviamente no implica poner en juego ni traicionar, todo lo contrario, sustentar quizá y reforzar más, con mayor certeza y con mayor profundidad, los valores que están en el centro de la ética, en el pilar ético de toda religión o de todo acercamiento religioso. Entonces, el objetivo ahí es entender que las distintas formas de religiosidad prácticas son todas válidas en un acercamiento a lo divino o a lo trascendente, en la medida en que apelan a una ética y que representan identitariamente a un grupo humano. Entender eso es un paso fundamental para generar ámbitos de inclusión y de diálogo interreligioso, entendiendo que este mundo requiere con urgencia la capacidad del ser humano de dialogar con otro, porque dialogando con otro se muestra a sí mismo, pero en un plano de inclusión y en un plano de llamada tolerancia. La tolerancia, a mi juicio, no es una palabra muy asertiva en ese sentido, porque es como cuando tú dices yo tolero algo, pero no necesariamente lo incluyo. La tolerancia tiene un efecto como de distanciamiento y de separación desde un sentido de superioridad habitualmente. Yo tolero, pero la inclusión es distinto, es una palabra, a mi juicio, pedagógicamente más feliz, porque tiene que ver con horizontalidad en el trato, con horizontalidad en el diálogo. Y un profesor de religión es muy importante que eso lo tenga siempre en cuenta, en consideración. Otro ámbito fundamental de esta unidad 1, pedagogía y religión, es poder dialogar y poder comprender la similitud y diferencia entre educación y pedagogía. Educación es un ámbito muy complejo que se ha estudiado desde muchas ópticas, ¿no? Y que tiene que ver con los esfuerzos que normalmente se sistematizan o se introducen en una cultura para poder hacer dialogar estos saberes que la sociedad considera en su minuto, a nivel curricular, por ejemplo, como dignos de ser transmitidos y entregados y desarrollados a las generaciones que nos van a suceder en el tiempo. Aquellos contenidos tienen que ver con los saberes que son profundamente valorados por una cultura. La educación organiza y sistematiza eso. La pedagogía es un esfuerzo más situado. La pedagogía es un esfuerzo situado que tiene que ver con el diálogo entre enseñanza y aprendizaje, donde
esta tríada de un docente, de un estudiante y del saber están permanentemente interrelacionándose en instancias de enseñanza para el aprendizaje. Y para el aprendizaje lo enfatizo porque el objetivo de desarrollar un aprendizaje significativo está puesto siempre en lo que ocurre con las y con los estudiantes. Como yo, docente, abro espacios para facilitar estos aprendizajes desde una enseñanza que está didácticamente intencionada y que se sitúa en los contextos en los que los sujetos desarrollan su vida. Y ahí la pedagogía es algo muy relevante, los esfuerzos pedagógicos y didácticos, los saberes pedagógicos y didácticos, en la medida en que se hacen cargo de que el aprendizaje implica asumir la diversidad de perspectivas, de mirada y de capacidades que yo tengo presente en el aula cuando convivo con un grupo de estudiantes. Por lo tanto, la heterogeneidad de aprendizaje implica también tener esa capacidad de lectura sutil que aparece a través del diálogo y también del gesto en el aula de manera cotidiana. Y cómo yo realizo estos diálogos que encantan, que dan sentido, que hacen significativos los espacios de aprendizaje donde algo tan fundamental como la noción de trascendencia está o no presente en el sujeto. Entonces un objetivo fundamental de la óptica didáctica es poder entender que todo aprendizaje está situado culturalmente, por lo tanto las condiciones sociales, económicas, culturales, políticas en las que estoy inserto como docente son fundamentales de considerar al momento de contemplar, de planificar y de desarrollar un esfuerzo educativo y un diálogo con el otro. Por lo tanto, cuando yo escojo un insumo y lo considero significativo y lo llevo al aula es porque ese insumo de la cultura es algo que el sujeto lo tiene habitualmente como un habituallamiento, como parte de su ser para moverse en el mundo. Es algo como estar atento a desde qué signo y desde qué símbolos y desde qué códigos dialogan nuestros estudiantes. Cómo yo aprovecho esto y lo llevo al aula desde una canción de moda o una estética que resulte significativa y tratar de entender que detrás de toda esta simbología hay mensajes, ayudarle al estudiante a desarrollar una capacidad analítica respecto de estos símbolos, de las frases, de las prácticas que le permitan ver de manera más compleja el mundo. Y que para entender un fenómeno religioso es necesario hacerlo vincular, dialogar con otros ámbitos de la vida. Entonces aquí hay preguntas clave de la intencionalidad didáctica que es muy interesante tener en cuenta para abrir oportunidades de aprendizaje a los estudiantes. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? El qué vamos a enseñar es algo complejo. El qué enseñar obviamente tiene que ver con las estructuras curriculares o los marcos curriculares vigentes y con los programas de estudio que hacen una bajada más concreta a la organización de estos saberes, donde dialoga este saber sabio de la academia, del desarrollo del conocimiento, y para poder hacer un ejercicio de aprendizaje que sea potente, debe dialogar con el saber enseñado, que es un saber didácticamente orientado. Entonces el que enseñar tiene que ver, sí, con esos contenidos curriculares de los planes y programas, pero también tiene que ver con la capacidad del docente de incluir los saberes que resultan significativos en la comunidad educativa que él está desarrollándose, donde nosotros trabajamos y que conocemos y tenemos grandes oportunidades como miembros activos de la comunidad escolar de conocer intersticios de esa cultura. ¿Cómo yo llevo esos intersticios de la cultura al aula y los hago dialogar en clases? Con este saber de la academia, que implica trabajo centenario muchas veces de reflexión y de propuesta en distintas disciplinas que llegan a lo que llamamos clase de religión. Pero la clase de religión es una mixtura donde están dialogando todas las ciencias sociales de atrás desde hace muchas décadas. Entonces el que enseñar implica también un acto de decisión del profesor y de la profesora. Que enseñar el contenido que me propone el plan y programa, pero enseñarlo, ¿por qué? El por qué también tiene que estar como muy claro. ¿Por qué lo enseño? No solo porque es un deber de algo a pasar, ¿no? Sino que es un contenido que yo debo y quiero tratar y resulta para mí significativo tratar porque va a generar
aprendizaje importante en los estudiantes y en esta comunidad educativa específica con la que yo estoy trabajando. Entonces el por qué yo lo enseño y el para qué lo enseño también son preguntas didácticas fundamentales de responder. Porque el para qué lo que sustenta es la intencionalidad didáctica más profunda, que se expresa en situaciones tan concretas como la forma como elaboro y expreso un objetivo de aprendizaje y cómo esto va de la mano con un contenido conceptual, procedimental, actitudinal, con un diseño de actividad, con una forma de evaluar, entendiendo que la evaluación son instancias que están al servicio del aprendizaje de los estudiantes y por lo tanto comunican desarrollo de aprendizaje que van acompañados por el docente. Entonces el por qué y el para qué tiene que ver con eso, con la intencionalidad didáctica que yo como profesor levanto. Y levanto dirigido a una quiénes, que es otra pregunta fundamental en la didáctica. No es lo mismo y ustedes lo saben porque lo viven a diario y todos los que somos docentes lo hemos vivido. El enseñar o abrir espacios de aprendizaje a un estudiante que tiene 10 años u 8, a alguien que tiene 12 o a alguien que tiene 16. Es muy distinto dialogar y relacionarse con un niño o con un adolescente. Y ese contexto no solamente debe considerar Lotario, también debe considerar cómo ese niño vive su infancia, no solo en la escuela, sino que también en su comunidad cotidiana, de relaciones cotidianas entre la familia y la comunidad, y también el adolescente. Entonces, la quienes, cuando yo tengo considerado profundamente la quienes va dirigido el acto educativo, lo que estoy haciendo es desarrollando un aprendizaje situado. Y el cómo tiene que ver con las intencionalidades más concretas del ámbito didáctico, los insumos. Este curso ofrece muchas sugerencias de cómo desarrollar acercamientos al aprendizaje. Así que lo invitamos a que ustedes estén permanentemente comunicándose con nosotros, con la tutora que va a estar está a diario contactándose, dispuesta a resolver las dudas que ustedes tengan o canalizar preguntas, que es Camila Zócar, y también conmigo, el Bernardo González, le recuerdo mi nombre, que soy el coordinador académico. Entonces los invito a realizar este diálogo mediante estos espacios de distancia, ¿no? de virtualidad, que nos acercan como docentes en estos esfuerzos por querer abordar de manera diferente y de manera muy significativa espacios de enseñanza y de aprendizaje de la religión, entendiendo que no es un fenómeno cerrado, único y que tiene un solo tipo de respuesta. Gracias por estar en este curso y los invito a seguir conectándose y participando de él.